La Iglesia de Dios Pentecostal MI, Casa de Fuego, presenta Desde el corazón del pastor. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios les bendiga mucho, nos gozamos en el Señor en este día maravilloso de poder compartir un momento más con ustedes a través de este segmento para la bendición de cada uno de nosotros. Primeramente reciban saludos de nuestro pastor general, el reverendo Manuel Santos, y la misionera Mayra Santos, que le envía un caluroso saludo. En esta mañana, ¿verdad? Queremos, como siempre, indicarle que estamos localizados en el 4906 de la Old Pleasant Hill Road y se pueden comunicar con nosotros al 407-518-1468. Y siempre estamos aquí con las puertas abiertas para recibirles y esperar por ustedes y juntamente poder, ¿verdad?, congregarnos a adorar al Señor. En esta mañana queremos, ¿verdad?, en este día maravilloso, comenzar invocando la presencia del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por este momento maravilloso que tú nos permites estar junto a ti, Señor, para expandir, Dios mío, el reino a través de tu palabra, Señor, llevando este evangelio a toda criatura por todos los medios posibles que se nos pueda hacer, Señor. Permite, Dios mío, que este segmento sea de bendición para alguien, Padre, por el propósito por el cual se ha hecho. Te damos gracias y te presentamos, Señor Jesús, tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. En este día maravilloso, meditando en la palabra del Señor, el Señor me lleva al libro de Josué, y mientras leía acerca del libro de Josué, surge una pregunta que quiero compartirla con ustedes. Una pregunta por la cual nosotros podemos, considero yo, meditar profundamente y ver en qué posición nos encontramos nosotros. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién es la piedra de tu pacto, juramento o promesa? ¿Quién es la piedra de tu pacto, juramento o promesa? Nosotros podemos ver en el libro de Josué un hombre que es encomendado a entrar a la tierra prometida. Un hombre que acompañó a un gran hombre de Dios. Un hombre que mantuvo su fidelidad junto a aquel hombre llamado Moisés, que fue enviado para sacar un pueblo de la esclavitud, para ser llevado por un camino muy difícil, que yo sé que si Moisés hubiese sabido el camino que él iba a llevar, quizás no hubiese tomado la encomienda. Pero eso es lo maravilloso y lo hermoso que es de servirle al Señor y vivir una vida en obediencia, vivir una vida comprometida con Él, una vida entregada hacia Él, donde cuando nosotros le ponemos todas las cosas en las manos del Señor, aceptamos el llamado que Él hace a nosotros. Y cuando digo la palabra llamado, no estoy refiriéndome simplemente a que tengamos que tener un llamado de pastor, de misionero, de presbítero, sino un llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Porque Él dice en su palabra que Él amó a toda criatura. Y por eso fue que envió a su Hijo unigénito. Por lo tanto, cuando vemos la experiencia, vemos la vivencia, vemos el compromiso de un hombre como Josué, al lado de un hombre como Moisés, podemos ver que él se mantiene hasta el punto en que ahora le toca a Josué llevar a este pueblo a entrar a la tierra que le había sido prometida desde un principio. La tierra que él quizás había escuchado esa promesa también y iba caminando a través de todos estos años en fe, creyéndole al Señor. Y es maravilloso, ¿verdad?, poder ver que cuando llegamos al capítulo 24 del libro de Josué, Josué comienza diciéndole lo siguiente, y quiero que me acompañen en la palabra, en el libro de Josué capítulo 24. Mira qué maravilloso como comienza, y se titula, ¿verdad?, según la palabra, pone discurso de despedida de Josué. En el momento que ya Josué está listo para enganchar los guantes, como uno dice, porque él terminó su trabajo, él le da una palabra al pueblo que el Señor le puso en sus manos a dirigir. Y hoy
es un pueblo en cada congregación donde hay un ángel de la casa. En esta casa es nuestro pastor, el amado pastor reverendo Manuel Santos, que le ha dado una palabra para que nosotros como pueblo sigamos. Y cada uno de nosotros que podamos quizás perseverar en una u otra iglesia, hay un ángel que el Señor ha puesto en cada iglesia. Hay una palabra que el Señor le ha dado, hay una encomienda, hay una visión que tenemos que seguir. Y mira cómo es el discurso de Josué. Dice el verso 1 del capítulo 24 de Josué. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Qué maravilloso es que un hombre como Josué entendía que había que llamar a esos líderes, había que llamar a aquellos que estaban en posiciones dirigiendo, ¿verdad? Y ayudando a segmentos dentro del pueblo de Israel, dentro de cada tribu, ¿verdad? Para poder llevarlos. Y es maravilloso ver cómo él se presenta junto con estos líderes delante de la presencia de Dios. Es importante que nosotros nos presentemos siempre delante de la presencia de Dios, porque Él es el que encamina nuestros pasos, Él es el que dirige todo lo que nosotros nos emprendemos a hacer. Es maravilloso que a través de esos versos, después del verso 2 hasta el verso 12, Josué le indica al pueblo de dónde ellos provienen a través de los diferentes procesos que el Señor llevó a las vidas o las personas que les antecedieron a ellos, y le hace énfasis a ellos específicamente, ese pueblo que permanecía con Josué, que eran los hijos de aquellos que salieron de Egipto, y les dice todas las cosas de las cuales Dios los libró, para hacerle conciencia a este pueblo, para hacerle entender que había propósito por el cual ellos habían sido librados, por el cual ellos eran las personas que Dios estaba escogiendo para entrar a este lugar, a esta tierra prometida. Dios nos ha traído a este lugar hoy. Dios te ha puesto en el lugar donde tú estás hoy. Ese es el lugar donde Dios te ha llevado, y es para que tú y yo hagamos el trabajo que Dios nos ha encomendado en este tiempo. Y es bien importante que nosotros continuemos pensando quién es la piedra de nuestro pacto. ¿Quién es aquel a quien nosotros le prometimos, a quien nosotros le juramos, a quien nosotros le hicimos una promesa en el momento cuando tú y yo entendimos que teníamos que caminar hacia Dios, que teníamos que entregarle nuestra vida a Dios? A ese que nos libró. ¿Quién es esa piedra? ¿Quién es? ¿Quién es? Tenemos que analizar a quién nosotros le hemos hecho esa promesa. Mira qué interesante como sigue diciendo en el versículo 13. Dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, le está diciendo Josué, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moraráis, y de viñas y olivares que no plantasteis coméis. Le está diciendo, estás entrando a un lugar que tú no tuviste que pelear por él, se te está siendo dado. El lugar que nosotros vivimos hoy, el tiempo, la salud que Dios nos ha permitido hoy, es por su gracia que la recibimos. Nosotros no tenemos nada con qué pagar aquellas cosas que hoy nosotros tenemos. Y continúa diciendo el verso 14, ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servir a Jehová. Josué continuamente le está diciendo a ellos, van a venir memorias, van a venir costumbres, van a venir cosas del pasado, de tus antecedentes, que van a querer influir en tu vida, y tú tienes que echar esas a un lado, porque tú tienes que entender que el lugar donde Dios te ha puesto ha sido dado por Él, ha sido la gracia de Dios que te ha permitido estar donde tú estás para experimentar vida en abundancia. Y si mal os parece servir a Jehová, escoger hoy a quién servís, si a dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, le dice Josué.
Y él no solamente le dice eso, continúa diciendo, entonces pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca. Hay algo que me llama la atención de los siguientes versos, que en tres ocasiones el pueblo le dice, no, nosotros no vamos a hacer eso, Josué. Nosotros no vamos a volver. Pero Josué le hace énfasis. La palabra de Dios hoy nos quiere hacer un énfasis para recordarnos, para hacernos esa pregunta de quién es la piedra de nuestro pacto, en quién en nosotros hemos puesto ese pacto. ¿Quién es la persona a quien nosotros le juramos, a quien nosotros le prometimos que le íbamos a servir? Porque muchas veces eso se nos olvida. En el momento de dificultad, lo primero que nos olvidamos es de a quién nosotros le hicimos la promesa en aquel momento donde estábamos caídos, donde estábamos débiles, donde estábamos angustiados, donde estábamos en la última rueda, como dicen. Que le dijimos, Señor, si tú me sacas de aquí, yo te sirvo. Pero cuando estamos en la bendición, cuando estamos en el lugar prometido, donde estamos disfrutando, comiendo de aquellas cosas que quizás nosotros mismos no plantamos, disfrutando de territorios donde quizás nosotros no conquistamos, donde personas que nos antecedieron tuvieron que dar el brazo a torcer para poder obtener y darnos a nosotros que estamos hoy el lugar que tenemos. Nosotros tenemos que considerar esta pregunta. ¿Quién es la piedra de tu pacto? ¿A quién tú le prometiste? Gloria al nombre de Jesús. Y me llama la atención que dice Josué, ¿verdad? Continúa diciendo en el versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová porque Él es Dios santo. Josué le está diciendo al pueblo, tú estás haciendo una promesa, pero yo los conozco. Yo sé sus debilidades, yo sé su pasado, yo entiendo y lo que quiero es hacerle conciencia para que entiendan y conozcan que al Dios que nosotros le servimos es un Dios santo, que nosotros no le podemos ocultar nada, que nosotros no le podemos prometer cosas que no le vamos a cumplir porque Él ya sabe. Tenemos que entender que cuando nosotros hacemos pacto con Dios, Él espera de nosotros que ese pacto se cumpla. Me llama la atención que más adelante en el verso 25, mira cómo, o voy a ir desde el 24, dice, y el pueblo respondió a Josué, esta es la tercera vez, dice, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entiendo yo con ese verso que ellos pudieron comprender que Josué le estaba haciendo conciencia. Y la palabra de Dios nos quiere hacer conciencia hoy con esta pregunta. ¿En qué piedra en nosotros hemos jurado? ¿Cuál es esa piedra donde nosotros hemos hecho una promesa? ¿Quién es? ¿Quién es? Sigue diciendo el verso 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí, debajo de una encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Josué le está diciendo, esta piedra que está aquí va a ser el símbolo del pacto que ustedes han hecho delante de Dios. El pacto que nosotros hemos hecho delante de Dios, ¿en qué piedra ha sido reflejado? ¿En qué piedra? ¿En qué piedra? Dice, será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Qué maravilloso es que nosotros podamos hoy entender quién es la piedra de nuestro pacto, quién es la piedra de nuestro juramento. Y quiero terminar con este verso en Efesios capítulo 2, desde el verso 19 que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Esa es la piedra donde nuestro pacto debe estar afirmado, en Jesucristo el Señor. Y eso es lo que queremos en esta mañana compartir contigo, para que esta pregunta la podamos contestar con firmeza. Señor, tú eres nuestra piedra de pacto. Nuestras promesas, nuestras palabras, queremos afirmarlas en ti. Y con esto quiero concluir con esta oración. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por esta oportunidad de poder compartir este pensamiento de tu palabra con cada uno de mis hermanos, aquellos que van a tener la oportunidad de poder escucharla, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que podamos comprender que tú eres la piedra del pacto. Lo que hemos prometido a ti, Señor, tú esperas de nosotros que así lo cumplamos. Permítenos a permanecer fiel en ti y que tú seas, Señor Jesús, nuestra piedra de ángulo, donde se sostenga todo de nuestras vidas, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Dios los bendiga y les amamos en el Señor. Desde el corazón del pastor es una producción de la Iglesia de Dios Pentecostal MI Casa de Fuego.